Buenas tardes a todos. Como decía Bea, mi nombre es Alfredo Jamburen. Desde hace algo menos de 2 meses soy profesor ayudante doctor en la Universidad de Oviedo. Antes de eso fui profesor durante casi 6 años de conservación y biodiversidad en la Universidad de St Andrews, en Escocia. Y bueno, a la vez que todo eso, soy miembro de GETRUPES, que somos un grupo de biólogos. Nuestra principal motivación es tratar de que la información científica se utilice en todo lo que tenga que ver con conservación del patrimonio natural. Lo que voy a hacer en los próximos 20 minutos, lo voy a intentar hacer en los próximos 20 minutos, es daros una visión necesariamente somera de qué es la biodiversidad, por qué es importante la biodiversidad y algunas de las amenazas para la biodiversidad. Tengo que decir antes de empezar que bueno, lo que yo voy a decir son opiniones, son mis opiniones, son opiniones informadas, pero son opiniones. O sea, yo no estoy diciendo, no digo que nada de lo que yo vaya a decir aquí esté escrito en piedra en ningún sitio. Bueno, entonces vamos a empezar con una pregunta muy simple, que se supone que cualquier ecólogo debía saber contestar y contestar de la misma manera, pero la verdad es que no es así. Si te vas a un congreso de ecología con los mejores especialistas del mundo y les preguntas a 5 qué es la biodiversidad, van a tener 5 respuestas diferentes casi seguro. Bueno, eso sin contar que todos hablamos de biodiversidad. Prensa, políticos, la gente de la calle, todo el mundo está a favor de la biodiversidad. La biodiversidad es algo bueno, es algo positivo. Nadie está en contra de la biodiversidad, nadie promueve que hay que destruir la biodiversidad, ¿no? Pero ¿qué es la biodiversidad? Como os decía, muchos puntos de vista, y mi forma de ilustrar esto favorita es una parábola, un cuento indio. Cuenta la historia de 3 personas ciegas que van por un camino, se encontraron con un elefante y trataban de decidir qué era lo que tenían delante. Entonces el que agarró una pata llegó a la conclusión de que lo que tenía delante era un árbol. No había duda, esto es un árbol, esto es el tronco de un árbol. Pero el que chocó contra la panza pensaba que tenía una roca delante, o tal vez un muro. Y al que le tocó la trompa, pues algún tipo de serpiente, algo parecido. Entonces, para mí la biodiversidad es un poco como un elefante. Los 3 tienen razón, los 3 están percibiendo. A mí no me vas a decir que esto no es un árbol, yo estoy tocando un tronco. Los 3 tienen razón, los 3 están percibiendo el elefante, pero ninguno de los 3 está percibiendo el elefante entero. Y por esta razón yo creo distintos ecólogos, distintas personas interesadas en biodiversidad van a tener diferentes puntos de vista respecto de qué es la biodiversidad y diferentes versiones de qué es la biodiversidad, ¿no? Pero bueno, rebobinando un poco, sí, hay varias definiciones y a mí una de las que me gusta, una de las que está más generalmente aceptada, que es la que propone el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, es que la biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de seres vivos de todo tipo, incluyendo terrestres, marinos y de otros ecosistemas acuáticos, y los complejos ecológicos, es imposible leer esto sin parar a respirar, y los complejos ecológicos de los que forman parte, incluyendo diversidad dentro de especies, entre especies y ecosistemas. Y te lees la definición y dices, vale, pero ¿y ahora qué hacemos a continuación? O sea, entonces, bueno, para mí una cosa que me gusta de esta definición son esas 3 palabras, y es que nos da un primer paso para empezar a pensar en biodiversidad, o por lo menos a unos ciertos niveles, ¿no? Considera diversidad dentro de especies o diversidad genética, diversidad entre especies y diversidad de ecosistemas. La diversidad genética, bueno, hay infinidad de ejemplos. A mí, por afinidad, me gusta el asunto de los salmónidos. Los salmónidos, como sabéis, bueno, salen a crecer al mar, pero vuelven al río donde nacieron, con lo cual cada río tiene una cierta identidad genética. Salmón es el salmón, pero si se acaba el salmón de un río determinado, hemos perdido una parte de la biodiversidad, hemos perdido una parte de la genética de esa población. Nos quedamos tan tranquilos porque nadie se ha extinguido un salmón a escala local, pero hemos perdido diversidad genética. También podemos mirar, y es como lo hacemos en la mayor parte de los casos, podemos mirar a la diversidad o a la biodiversidad a nivel de especies, básicamente contando especies. Bueno, llegaré a eso en un segundo. Lo más frecuente es hablar de biodiversidad hablando de especies, no de genes dentro de especies. Y también podemos mirar diversidad a nivel de ecosistemas. Esta foto, pues así de un vistazo, tenemos varios ecosistemas aquí. Tenemos un ecosistema intermareal que se cubre todos los días con agua.
Los organismos que viven ahí se quedan en seco 2 veces al día, tienen una serie de características. Hay un cierto ecosistema intermareal rocoso aquí. Si nos vamos unos metros más allá, tenemos un ecosistema diferente. Tenemos unas especies que viven en un ambiente relativamente diferente, con unas relaciones entre ellas y con el ambiente. Más allá tenemos un ecosistema pelágico completamente diferente. Si nos vamos a las montañas aquellas que aparecen detrás, pues también tendremos unos cuantos ecosistemas diferentes, con lo cual en un espacio relativamente pequeño, tenemos, podemos medir o podemos mirar a la biodiversidad desde el punto de vista de los ecosistemas que tenemos ahí. Pero como os decía, en la mayor parte de los casos, y desde luego en los minutos que me quedan, cada vez que hable de biodiversidad voy a estar hablando de biodiversidad a nivel de especies. Vale, pues ya tenemos una idea más o menos aproximada, o seguimos sin tener ni idea de lo que es la biodiversidad, pero será importante medirla si queremos conservarla, si estamos preocupados porque perdemos biodiversidad. Bueno, habrá que medirla, habrá que saber cómo se expresa eso de una manera que nos permita comparar, ¿no? Entonces, bueno, quiero proponeros un segundo que miréis a estos 2 ecosistemas súper simplificados, o muestras, o lo que sea, me digáis cuál os parece que tiene más biodiversidad. Pregunta fácil. Mientras tanto voy a haber entrado al vodka. El de allí tiene más biodiversidad, porque tiene 4 especies. Mientras que este tiene solo 2, ¿vale? Está muy fácil. Si hay 4 especies, hay 4 más que 2, hay más biodiversidad allí. Vale, entonces, ¿cómo medimos biodiversidad? Muy fácil, salimos ahí fuera, o al prado ese donde están los perros, y contamos cuántas especies de lo que sea que estemos mirando encontramos. Y ya. La cosa obviamente no es tan fácil, depende si venimos ahora o venimos por la mañana, depende si venimos dentro de 4 meses o venimos ahora, depende de lo buenos que seamos distinguiendo especies, depende de lo que estemos mirando, no es tan fácil. Hay especies muy abundantes que con un esfuerzo de muestreo relativamente pequeño las encontraremos, y especies raras que serán mucho más difíciles de localizar. Pero bueno, en general esta es una buena forma, y es en la inmensa mayoría de los casos, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos del número de especies, hablamos de riqueza específica, cuántas especies tenemos, ¿vale? Luego, bueno, hablando de pérdida de biodiversidad, si pasamos en el tiempo o en el espacio, si comparamos 2 ecosistemas o pasamos en el tiempo de este ecosistema a este ecosistema, habremos perdido biodiversidad, pasamos de 4 a 2, ¿no? Este proceso se puede llamar extinción. Se han extinguido 2 especies. Se han extinguido a escala local o se han extinguido del planeta, no importa. Esto es una simplificación. Hemos perdido 2 especies, esa y aquella de allí, ¿vale? Ha habido una extinción. Pero, siguiendo con el elefante, se puede mirar la biodiversidad de otra manera. ¿Cuál de estos ecosistemas tiene más biodiversidad? También está bastante claro, ¿no? Hay más biodiversidad allí que aquí. Y sin embargo, el número es 4. Si comparamos 4 con 4, es lo mismo, hay la misma biodiversidad. Sin embargo, no hay la misma diversidad. Aquí hay una especie que es muy dominante y 3 especies que son muy escasas, y aquí, bueno, la abundancia relativa es más parecida. Entonces, una segunda forma de mirar al elefante, o de mirar a la biodiversidad, es teniendo en cuenta abundancia relativa. Casi nunca, cuando se habla de biodiversidad, se habla de un nivel más de biodiversidad, de tener en cuenta las abundancias relativas de las especies. Hay especies raras, hay especies abundantes, cuáles son, qué funciones tiene el ecosistema, bueno, son ya cosas más complicadas. Pero volviendo a lo mismo de antes, ¿qué pasa si en el tiempo pasamos de un sistema más diverso a un sistema menos diverso? No hemos perdido ninguna especie, no hay extinción. Las que estaban ahí están aquí, ¿no? Si son 2 tiempos o si son 2 ecosistemas que queremos comparar. Bueno, aquí pasa una cosa de la que se está empezando a hablar más progresivamente, porque se le dio una palabra, porque el concepto obviamente es viejo, y es que algunas especies han perdido abundancia, unas especies ya no son tan abundantes como eran. Si contamos el número de especies, no se ha perdido diversidad, nadie se ha extinguido, están todos aquí. Pero este ecosistema es mucho menos diverso, está completamente dominado por esta especie, y estas especies es posible que estén al borde de la extinción. Puede que la deformación sea un paso previo a la extinción, o puede que no, puede que simplemente tengamos un ecosistema con una menor diversidad. Y eso tiene una serie de implicaciones. Bueno, como decía antes, la biodiversidad es súper importante. Naciones Unidas, el gobierno de cualquier sitio, de cualquier pueblo, de cualquier país, tiene entre sus prioridades la conservación de la biodiversidad, con todo lo que ello implica, con las cosas que decía Bea antes y todas las que queráis, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué la diversidad es importante? También, supongo que cada cual tiene su respuesta, y os voy a dar unas pocas de las mías, ¿no? Pero
Pero bueno, la cosa para mí empieza con algo tan simple como esto. Si tenemos ecosistemas con mayor biodiversidad, ese ecosistema va a realizar más funciones, va a realizar mejor sus funciones. Funciones del ecosistema es un concepto bastante complejo, pero podemos decir, por ejemplo, descomposición de materia orgánica, ciclos de materia y energía. Esas son las cosas que hacen los ecosistemas, independientemente de los humanos ni de nada más, ¿no? Los ecosistemas realizan una serie de funciones. Bueno, pues a mayor diversidad, más funciones o mejores funciones. Pero una cosa que me parece interesante es que si partimos de una situación de una diversidad alta y empezamos a perder diversidad porque algunas especies empiezan a extinguirse, o perdemos diversidad, como os decía antes, por defaunación, porque el ecosistema empieza a simplificarse, la abundancia relativa de las especies empieza a cambiar, perdemos diversidad, vamos perdiendo funciones del sistema. Pero en los ecosistemas, y esto es más verdad, cuanto más complejo es el ecosistema, hay redundancias. Si estábamos hablando antes de descomposición de materia orgánica, hay varias especies que se encargan de la descomposición de materia orgánica. Entonces, como hay ciertas redundancias, al principio vamos perdiendo biodiversidad y no lo notamos mucho. El ecosistema va perdiendo lentamente, hasta un punto en el que obviamente no se puede predecir, esto es un dibujito, esto no son datos, obviamente, hasta un punto en el que el ecosistema colapsa y no sabemos dónde estamos, pero en cuanto empecemos a caminar por aquí, no sabemos cuándo vamos a llegar al punto en el que el ecosistema deja de funcionar. Entonces, bueno, esas funciones del ecosistema o la biodiversidad, que es algo que está muy relacionado, tiene un cierto valor que lo podemos medir de muchas maneras o cada cual le da el suyo, ¿no? Esto también es algo bastante personal. Y podemos empezar hablando del valor instrumental que tiene la biodiversidad, que, por decirlo a lo bestia, es el valor en euros, en dinero, en beneficios tangibles para las sociedades humanas. O sea, aquí hay humanos todo el tiempo. Entonces, pues, uno de mis ejemplos favoritos, hay muchos, estuve dando vueltas cuál contaros, y uno de mis favoritos es este. En la ciudad de Nueva York hay 7 millones de personas, pero si tú abres el grifo en Manhattan, el agua que te sale a tu vaso viene sin tratamiento. No hay tratamiento, no hay una planta de tratamiento que limpie el agua. Ese agua viene directamente de unos envases, sin limpiar, sin filtrar. Es más, no estoy seguro de si la filtran o no, pero no hay ninguna planta de tratamiento ni de purificación del agua. 7 millones de personas. ¿De dónde viene este agua? Este agua viene de aquí, de unas montañitas que están un poco más allá, y en las que había unos embalses que se hicieron para proporcionar agua a esa ciudad. En algún momento del siglo XX, pues como es lógico, como pasó en todas partes, en esas montañas empezó a haber actividad maderera, empezó a haber actividad ganadera, empezó a haber actividad agrícola, se empezó a deteriorar, digamos, ese ecosistema, empezamos a perder biodiversidad y se empezó a deteriorar la calidad del agua. Es decir, la función del ecosistema o el servicio de que ese ecosistema estaba dando a 7 millones de personas empezó a deteriorarse. Y se hizo pues lo que se hace normalmente en las ciudades, o lo que se hacía en el siglo XX. Necesitamos unas plantas de tratamiento de aguas, ¿vale? Se reunieron allí quien se reuniera y echaron cuentas de los millones de dólares que costaba hacer todas esas plantas de tratamiento necesarias para dar de beber agua limpia a 7 millones de personas en una ciudad como esa. Y alguien, y llevo años buscando quién es ese alguien porque me gustaría saber su nombre y su cara, si es que fue una persona o fue un grupo de personas para ponerlo en estas charlas, dijo, espera un momento, y con mucho menos de ese dinero del que vamos a utilizar para construir esas plantas y mantenerlas durante años, ¿podemos comprar eso? Lo compramos y hacemos un parque natural y paramos la explotación, paramos el deterioro de esos ecosistemas. Así lo hicieron y así está hoy. O sea, hay un parque natural en el que las actividades están muy limitadas y eso sigue proporcionando agua limpia hoy a 7 millones de personas en la ciudad de Nueva York. Entonces, ese ecosistema proporciona un servicio que se puede medir en dólares. ¿Cuántas plantas de tratamiento necesitaríamos para hacer el servicio que hacen esos árboles y ese ecosistema, esa biodiversidad que hay ahí? Entonces esto es bueno, lo que llamamos el valor instrumental de la biodiversidad, que se puede medir en dinero, en tangible. Perdón. La biodiversidad también tiene un valor inherente, un valor que es más difícil medir en dinero. Pues, dar un paseo por un sitio con una biodiversidad elevada, un paseo por un sitio bien conservado, pues, le sienta bien a todo el mundo, ¿no? Y es difícil de medir eso, hay unos valores ahí más intangibles, ¿no? Un poco en la frontera entre estos dos, es otro de mis ejemplos favoritos de valores intrínsecos de la biodiversidad, que es esta flor, el Bello da mulata, la llaman en toda la zona sureste de África,
Es originaria de Madagascar, es endémica de Madagascar, aunque hay variedades que se han introducido en jardines en Europa y está, de hecho, forma parte de setos y tal. Pero digamos que la variedad de Madagascar estaba al borde de la extinción en un momento dado, por crecimiento urbanístico, se necesitaban terrenos para producir alimento, estaba al borde de la extinción. Pero alguien, pues de casualidad más o menos, esta es una planta que en esa zona se utiliza como planta medicinal, realmente es muy tóxica. Alguien encontró que en las hojas había una molécula que era activa frente a la leucemia, particularmente frente a la leucemia infantil. Antes de que se encontrara esto, pues como el 80-90% de los niños a los que se les diagnosticaba leucemia se morían. A partir del medicamento que salió de la molécula que encontraron en esta planta, es exactamente al revés. El número de niños que se mueren cuando se les diagnostica leucemia es mucho más bajo, es en torno al 10-20%. Por supuesto, ahora no se utiliza la planta para producir el medicamento, se produce industrialmente, pero bueno, es difícil de medir todo eso. Seguro que hay alguien que gana dinero con este medicamento, pero es difícil de medir eso en términos económicos. Es un valor más inherente. Y luego, por último, está el valor intrínseco de la naturaleza. O sea, quien piensa se puede defender perfectamente que la naturaleza tiene un valor independientemente de humanos. No hay humanos, y si no hubiera humanos, la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad seguiría teniendo un valor. Bueno, aquí hay un gradiente entre los euros y entre una visión completamente antropocéntrica y una versión completamente ecocéntrica, y hay un gradiente y cada cual se pone donde le parece, ¿no? O sea, esto es para cada cual. Yo solo quiero daros un poco una visión de todo el rango de razones por las cuales la biodiversidad tiene valor. Y por último, bueno, hablar de amenazas, que es un poco también el marco de lo que se va a hablar en estas jornadas y tal. Yo os decía al principio que yo hablo de puntos de vista personales míos. Para mí el principal problema para la biodiversidad somos nosotros. O sea, es la población humana y los patrones de consumo que tenemos, ¿no? La humanidad. Sacáis de Madrid, pero bueno, no estoy acusando a los madrileños, somos todos. La cuestión es que, y estos son datos de Naciones Unidas, a principios del siglo XIX había menos de 1.000 millones de personas en la Tierra. A principios del XX no llegaban a 2.000. Este color más claro indica, bueno, estimaciones de Naciones Unidas. El color más oscuro ya son censos, o sea, ya son datos bastante más reales. Entonces la trayectoria que lleva esto, tiempo, millones de personas, yo creo que está bastante clara, pero bueno, 2011 llegamos a 7.000 millones de personas en el planeta, y las predicciones de Naciones Unidas con distintos escenarios son, bueno, pues lo que podría dibujar cualquiera si siguiera esta línea, ¿no? La línea roja indica si las cosas siguen como las estamos haciendo hasta ahora, con los niveles que tenemos ahora mismo de educación, de cooperación internacional, de sanidad, de lo que queramos. O sea, si las cosas siguen como hasta ahora, vamos por esta trayectoria. Probablemente a finales del siglo XXI haya el doble de personas en la Tierra de las que hay hoy, si seguimos esto. Para una visión más optimista, más verde, el escenario que propone Naciones Unidas propone soluciones muy radicales, como reducciones de la natalidad, bueno, desde luego educación, sobre todo educación de mujeres, en determinadas zonas del planeta, pero bueno, lo que quiero que veáis es hacia dónde va esto, ¿no? O sea, hacia dónde va esta trayectoria. Y luego el resto de las amenazas, después de la superpoblación humana, todas vienen una detrás de otra, es decir, todas, en mi opinión, están relacionadas con ese primer problema del que os estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, la sobreexplotación. Hay que comer, 7.000 millones de personas tienen que comer. La principal amenaza para la biodiversidad en el planeta es la producción de alimentos, para humanos. Agricultura, ganadería, estamos utilizando espacio que eran ecosistemas y que había una cierta biodiversidad, y estamos utilizando porque tenemos que comer, necesitamos producir alimentos. Tal vez no tenemos que comer como comemos, pero eso ya es cuestión de cada cual, ¿no? Tal vez nuestros patrones de conducta de consumo deben ser diferentes, eso ya es cosa de cada cual. Y a partir de ahí, pues lo mismo, destrucción de hábitat, especies invasoras, todo cosas asociadas a las actividades humanas. Cambio climático, desde luego, polución. Bueno, podemos seguir con la lista, podríamos poner ejemplos, podemos discutir ejemplos de cada una de estas cosas, pero supongo que ya se me acabó el tiempo y tampoco es cuestión de dar mucho el coñazo. Supongo que luego habrá un tiempo para debatir cosas al final del día de hoy, y tenemos todo el día de mañana.
Lo que sí quería que os quedarais es, bueno, cuando alguien hable de biodiversidad, no es mala idea preguntar de qué biodiversidad estamos hablando, qué quieres decir con biodiversidad, y luego tener en cuenta dónde se posiciona cada uno respecto de cuál es el valor de la biodiversidad. ¿Por qué me importa a mí que haya más biodiversidad? ¿O por qué nos tiene que importar a todos? ¿O por qué le tiene que importar al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Deliberadamente, esta es la primera foto de Asturias que pongo, y es la última foto que voy a poner, porque deliberadamente no quería hablar de cuestiones concretas, ni de ejemplos concretos, ni de amenazas concretas, ni de biodiversidad asturiana, en parte porque se va a hablar mañana, y en parte porque, bueno, creo que para hablar de cuestiones generales como las que estaba hablando, creo que es mejor hablar de sitios como Nueva York, y etcétera, creo que se entiende mejor. Y nada más, muchas gracias, y creo que hay 10 minutos para preguntas. Te oigo decir que entre las amenazas, la sobrepoblación es una amenaza, nos tenemos demasiado, no sé qué, pero te veo muy prudente diciendo que es tu opinión. Y no es tu opinión. Esto es como decir que el cambio climático es una amenaza y que es mi opinión. Bueno, es el mejor consenso que tenemos. Mi opinión es que está arriba del todo. Mi opinión es que es la principal. No todo el mundo piensa que es la principal amenaza. Piensa que con 14.000 millones de personas y con una forma más racional de uso de recursos todavía podemos vivir sin destruir biodiversidad. Bueno, yo dejo un hueco para que cualquiera defienda la opinión que defienda. Por eso digo que es mi opinión el ranking sobre todo. O sea, que es un problema, es un problema. Supongo que nadie puede defender que no es un problema. Ahora, ¿es la principal amenaza? Eso es una opinión. O sea, yo creo que es una opinión. A lo mejor tú opinas como yo. No, sí, yo opino como tú, pero lo cual es muy sorprendente. Lo que no tengo tan claro es que sean, ya sabes, lo hablamos muchas veces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de biología y cuando opinamos de biología, que es distinto, ¿no? Pero en este caso creo que, por criticar algo, que soy muy brasas, no debería ser tan prudente porque sí que es un problema. Otra cosa es si lo tenemos que asociar más al consumo, al exceso de consumo, que no es solo la población, sino la huella ecológica por consumo. Los patrones de consumo, sí. Ya que estamos hablando de opinión, ¿tú crees que la biodiversidad, está más amenazada, según te quiero entender, por la superpoblación que por el modelo de vida? Pero eso a mí no me cuadra mucho con, por ejemplo, cómo puede ser, ¿qué afecta más a la biodiversidad, la India o Estados Unidos? Yo no creo que se pueda comparar. Ya, pero me refiero al modelo, ¿no? Claro. O sea, no hay duda. O sea, entiendo lo que estás diciendo y no hay duda, claro. O sea, si yo necesito, por poner en hectáreas, 10 hectáreas para producir las hamburguesas que como y la ropa que llevo, y etcétera, y la energía que utilizo, electricidad, no sé qué, y tal, utilizo X hectáreas, pues alguien de África utiliza la quinta parte menos, lo que sea, ¿no? Entonces sí, no hay duda. O sea, no todas las personas, no todos los países, no todas las regiones digan lo mismo del planeta, yo estaba en una visión global. Entonces, yo no pongo una u otra, yo creo que una es la causa de la otra, ¿no? O sea, primero tenemos mucha gente y luego tenemos unos patrones de conducta, ¿no? O sea, pero bueno, esos naturalismos, esa visión así, y tal, lo que también yo creo que incide mucho en el número, ¿no? La cantidad y no en la forma de vida. Entonces nosotros yo creo que nos exculpa un poco, porque nosotros no somos responsables de cuánto somos, pero sí somos responsables de cómo vivimos. Y yo creo que en ese aspecto de acuerdo. Sí, no, yo no decía uno u otro. Por eso sí, a lo mejor no hice énfasis, y eso también relaciona un poco con lo que está diciendo Mario, de que echa de menos más rotundidad, a lo mejor, ¿no? Bueno, sí, o sea, no sé, yo no seré cobarde, no me atrevo a afirmar cosas muy fuertes, algunas cosas, pero así. Si continuamos con este crecimiento, ¿cuánto crees que duraría la población humana antes de comenzar su extinción? ¿Quién nos dice que no se falla? Quiero decir que hay mucha gente muriéndose en el mundo de cosas que nos pueden parecer ridículas ahora y pueden ser consecuencias, de hecho es consecuencia de eso, de pérdida de su biodiversidad, de pérdida de su entorno, de pérdida de su forma de vida. Si puedes ir a África, guerras, quiero decir que yo creo que ya tenemos más que síntomas de que la población humana está al borde de la capacidad de carga o ha sobrepasado la capacidad de carga. O sea, esto no es que nos vamos a morir de pronto como en las películas americanas, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos sufriendo el efecto de la sobrepoblación. Ahora, por poner números, pues
fuerte que en el 2048, concretamente, en torno al 2050, no va a haber peces. No va a haber peces marinos que pescar. O sea, todas las pesquerías, todas las especies que explotamos comercialmente están colapsando, están desapareciendo. Cuando se acaba una, vamos a por otra. Bueno, ese modelo predice que en el 2048 no va a haber pescados. No quiere decir que nos vayamos a extinguir, pero